hablamos de el don de profecía. Dios habla por medio de sus siervos hoy. Dice el libro de Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Esta cita es poderosa y la vamos a explicar un poquito más adelante, a desglosar un poquito más adelante. Pero ahora no lea, escúcheme. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, viendo el profeta del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con que es una persona que no es un adivino. Como hay mucha gente que son falsos profetas y que se meten a adivinar sin que Dios haya hablado, resulta que mucha gente descarta. O sea, vamos a poner esto como ejemplo. Como yo no soy un verdadero profeta y me pongo a inventar y todo cae contrario. Entonces la gente dice, tú ves, las profecías son unos falsos todos. Pero no están tomando en cuenta que yo me metí a algo que no es. La profecía es correcta, que Dios usa profetas correctamente, eso es así. Pero este que está aquí se metió a hablar disparate porque me puse a decir, usted se va a casar y ya está casado, usted va a tener 3 hijos y ya se preparó para no tener hijos. Entonces, eso lo hemos visto aquí, acá en nuestras congregaciones. Gente que se pone a hablar cosas sin que Dios lo haya mandado. Oiga, no se ponga a hablar lo que Dios no haya dicho. Pero por el hecho de que usted o yo seamos falsos profetas, no quiere decir que los verdaderos buenos profetas no existen. Yo soy un mal pastor, pero por el hecho de que yo sea un mal pastor no significa que no haya buenos pastores. Usted es un abogado que hace trampa y demás, pero por el hecho de que usted sea un mal abogado no significa que no haya buenos abogados honestos e íntegros. A la profecía le tenemos que dar crédito porque la profecía es real para hoy, para nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento nos encontramos con que el profeta es un hombre llamado por Dios para transmitir su palabra. No es simplemente, no es adivinación. De por sí, indicar el futuro no es adivinación. Adivinación es que yo me ponga a decir que tú serás presidente, Carlos, de este país por invento sin haberme dicho Dios eso. Pero la palabra de los profetas antiguos se fueron cumpliendo todas de una manera precisa. Lo que significa que el cumplimiento de la palabra profética es lo que demuestra que la palabra era correcta. O sea, cuando los hombres que hablaron en el estadio dijeron y se cumplió lo que ellos dijeron, oye, esa es la base simple para demostrar que un profeta es de Dios. Es que lo que haya dicho se haya cumplido. Y aún así hay gente que aunque se cumplió, fue casualidad. Eso no es eso no tiene nada que ver con el don profético. No lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra que se dio allí fue una palabra que se cumplió al pie de la letra. La estrella mayor se impuso sobre la estrella menor. Y todas las áreas, el equipo de las estrellas orientales lo conquistó. La serie regular, el round robin, la cuestión, los mejores bateadores, los mejores jugadores, toda la cosa se lo llevó el equipo de la estrella.
después de 50 o más años que no ganaban. Pero ¿qué pasa? Cuando la palabra se da, se cumple, entonces es una muestra de que esa persona que habló es profeta. Si ahora mismo yo me pongo como profeta de verdad a decir cosas y se cumplen, esa es la mayor muestra de que lo que yo hablé fue de parte de Dios y no emocional. Y por eso yo decía, Padre, yo tenía esa angustia, Señor, danos el triunfo. Y yo todo ese proceso lo pasé orando. Esa gente quiere que quedemos en ridículo. Y entonces, como no quedamos en ridículo, entonces lo importante es restar la importancia a lo que ha sucedido y decir pura casualidad. Claro está, como yo decía en las redes sociales, una cosa es que oremos y que oremos por esos jugadores y que no hagan lo que tenían que hacer. Entonces se va todo a pique, porque ellos, además de que se oró, jugaron como tenían que jugar, hicieron lo que tenían que hacer, robaron, ladrones de base como tenían que robar. En otras palabras, aún ustedes oren por el equipo. Si yo lo dirijo, por más oración que ustedes hagan, el equipo puede perder, porque yo no sé de eso. En otras palabras, combinar buena acción, oración, jugada correcta. En otras palabras, eso se dio. Ahora, yo no estoy deteniéndome aquí en el tema de las estrellas, porque eso para mí no es, eso es secundario. Lo menciono solamente como ejemplo. Pero yo le digo a ustedes una cosa. Yo tengo una experiencia amplia donde yo he visto cómo el Señor nos ha ido trayendo hasta acá. A mí me habló un profeta de Honduras y me llamó en medio de una iglesia llena de gente, y Dios le puso que pase por aquí un joven. Y le puso el nombre. Él me dijo los iniciales. Un hombre que no me conoce, que no sabe nada de nosotros, que por primera vez estaba en la iglesia, y da alguna descripción. Y luego dice, y el nombre es AR. Y entonces los mismos muchachos me dicen, pasa. Porque él le estaba diciendo algo inicialmente negativo, como que era un muchacho que es medio mentiroso, decía él. Y yo decía, contrale, pero yo no soy tan mentiroso, pero bueno, por eso tenía miedo de pasar. Pero cuando yo, eso fue en el Capotillo, y cuando mencionan el nombre, entonces ahí me dicen mis compañeros de Chercha, los que atacaban conmigo, oye, levántate, te llama, porque ya con el nombre. Y yo era un jovencito, yo estoy hablando de los años 70, ¿ok? Muchos de ustedes no habían nacido. Yo estoy hablando de un adolescente, de un muchacho muy joven, en los años 70. Pero él me llamó por algo que era como negativo y como que me chocaba. Pero cuando se acercó a mí y comenzó a hablarme fuera del micrófono, comienza a decirme, te veo al frente de una gran iglesia y no es en esta ciudad, no es en tu ciudad. Y te veo dirigiendo cientos de personas de iglesias fuera de tu ciudad. Y te veo que Dios te va a usar así y así. Y yo me quedé, casi ni saboreé eso porque yo no lo entendía. Luego viene otra profeta de Dios y me habla cosas similares como 10 años después. Y hoy estoy yo aquí, fuera de mi ciudad. Hace exactamente ahora, en el mes de febrero 1986, estoy de cumpleaños de estar aquí en esta ciudad. Aleluya, porque Dios arregló las cosas y las profecías me iban hablando. Serás pastor de una iglesia de gran impacto, de una iglesia grande. Dios se va a mover en tu ciudad, la iglesia será punta de lanza. Así me hablaron mucha gente y hoy yo creo que eso se está cumpliendo. Yo creo en el don profético por completo. Me acuerdo que entre las experiencias que yo he tenido, un día estoy predicando en una iglesia que estaba comenzando en Estados Unidos, una iglesia pequeña en ese momento, y yo estoy ministrando la palabra y les digo a ellos, estaba ministrando hoy sábado y mañana domingo me tocaba, y ese sábado digo yo, Dios me pone un nombre en mente, tal nombre, mañana ustedes van a tener, vamos a llamarle Carlos tal. Yo le puse un nombre y un apellido. Eso es lo grande del caso. Y cuando Dios me pone ese nombre, yo le digo, mañana
va a estar aquí y usted tiene que saber cómo ministrarle, cómo ganar para Cristo, cómo orar por Él, cómo echar fuera demonios. Y le sigo mencionando durante todo el tiempo de esa noche, de esa enseñanza, ese nombre. Y al otro día me tocaba cerrar esas dos actividades. Y cuando hago el llamado, me salen al encuentro varios líderes riéndose y diciendo: pastor, usted dijo que mañana venía Carlos Ramírez, y aquí está exactamente el mismo nombre, Carlos Ramírez. Y cuando yo fui varias veces a esa iglesia, yo varias veces me lo encontré que fue el primero que me recibió. ¿Se acuerda? Yo soy aquel hermano por el que usted estuvo declarando, y que yo ese mismo día vino y recibió a Cristo como Salvador. Lo que estaban contando los hermanos es una pequeña cosa. Ustedes saben cómo aquí han venido personas y han descrito su vida sin usted habérsela mandado a decir. ¿Cuántos han sido testigos de eso? Dios me ha hablado cosas a mí, y Dios me ha usado a mí para hablarte a ti, y te usa a ti para hablarme a mí de una manera tal que uno dice: wow, nos maravillamos de cómo Dios hace. Pero el profeta es un hombre o mujer que se levanta para hablar lo que Dios dice, para proclamar lo que Dios ha mandado a proclamar. ¿Qué es lo que es un profeta? Es el hombre o la mujer que levanta la voz de Dios. ¿Para qué? Para orientar, para dirigir, para encauzar. Tú dirías: bueno, el que no cree dice, pero para eso está la Biblia. Sí, pero en la Biblia tú no vas a encontrar el nombre de Alberto Reyes como pastor de una iglesia de gran influencia. Mi nombre no va a aparecer ahí. Pero cuando ya ahora viene Dios y usa a otros hombres, y esos hombres hablan, lo que me vayan a hablar tiene que estar de acuerdo a la palabra. Ahí es donde se equivocan. ¿No se necesitan los profetas? Sí. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice la palabra de Dios. Y entonces, cuando tú te encuentras con los profetas del Antiguo Testamento, te vas a encontrar con que eran hombres dirigidos por el Espíritu de Dios, que no se le ve a los falsos profetas, sí, porque hubo falsos profetas, pero los hombres de Dios, tú lo ves, que no estaban sencillamente queriendo impresionar. Hay gente que quieren impresionar para que los vuelvan a invitar, y no saben que lo que hace es que se cierran puertas, porque cuando uno descubre que Dios no lo usa nada, lo que hace uno es no lo vuelve a invitar y le cierra la puerta por completo. La realidad es que nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Pero estos hombres dirigidos por el Espíritu Santo fueron usados de manera extraordinaria. Jeremías, Ezequiel, Isaías, la descripción que hace Isaías de la muerte de Cristo con toda la precisión es algo sencillamente extraordinario. Gente de Dios, Samuel, por ejemplo, Samuel le dice eran gente con palabra de poder. Samuel, por ejemplo, le dice a Saúl: vas a profetizar, serás mudado en otro hombre. Y solamente horas después está el Espíritu de Dios que cae sobre Saúl, de manera tal que también Saúl entre los profetas. En otras palabras, los profetas del Antiguo Testamento tenían una conexión con el Espíritu. ¿Cuál es la base para triunfar en los dones que sea, el profético que sea? Tener una conexión, una dependencia, y no querer lucírsela para ser usado en cosas donde Dios no te ha mandado a hacer. Tú no tienes por qué inventar palabras para quedar bien, porque vas a quedar mal. Pero cuando Dios habla, simplemente no puedes quedarte callado, porque Dios está necesitando comunicarse con el hombre. Dios se quiere comunicar con el hombre y comunicar a través del hombre. Amén. Dios quiere comunicarle a la gente su voluntad, su palabra a través de nosotros. Eran gente con discernimiento. Eliseo, por ejemplo, Giesi se mete en rojo. Él le dice a Naamán: no quiero tu regalo. Y Giesi va más atrás y le pide, no es al revés, el jefe dice que le mande. Y cuando Giesi viene con lo que le regaló Naamán, lo que lo espera es una condenación tremenda. ¿Cómo se lo reveló el Señor a ese hombre de Dios? Que le dijo: un título que tú cogiste que no te tocaba. Y en ese mismo momento
queda leproso. En otras palabras, los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento tenían un discernimiento extraordinario. Eran hombres públicos, eran hombres bajo la unción del Espíritu, pero bajo amenazas. El enemigo se ensañaba contra ellos de una manera especial. Jeremías, tirado a una cisterna, perseguido porque se consideraba un antinacionalista. Jeremías decía: van a quedar cautivos de Babilonia. Y por levantar la voz, quiero evitar que eso pase. Lo consideraban inmundo y bárbaro. Y los que lo persiguieron, lo perseguían tenazmente. Y total, así mismo se dio. Lo que él dijo, así se produjo. La cautividad de Babilonia. Los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo hombres que fueron utilizados en el don profético, tenían retos muy fuertes. Por ejemplo, Natán, tremendo hombre de Dios, pero ¿a quién le tocaba hablar una palabra dura contra el rey David? Tú eres ese hombre, con el riesgo de que lo podrían mandar a matar, porque era del rey que él estaba hablando. Pero ellos no tuvieron temor en hablar la palabra dura que tuvieran que hablar. Asimismo, Juan el Bautista, por hablar una palabra de reprensión dura, él le costó la cabeza, murió por esa causa. Pero en el nombre de Jesús, no te tengo buenas noticias. Cualquiera de nosotros puede ser perseguido por ser un hombre que hable la voz de Dios, pero mientras tú estés bajo la marco de la voluntad de Dios, aún las cosas negativas que se produzcan son para bien de nosotros. Amén. Son para nuestro provecho. Lo que Dios permita es porque Él lo permitió, y aún si tuviésemos que dar la vida, si Él lo permitió, Él tiene para nosotros recompensa mucho mayor que lo que nosotros estamos perdiendo en la actualidad. ¿Qué dice la Biblia? Algunos aspectos en el Antiguo Testamento sobre los aspectos proféticos. Por ejemplo, Amós. En el libro de Amós nos encontramos con una palabra que verdaderamente hay que tomarla muy en cuenta sobre los dones proféticos. Dice Amós capítulo 3: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aquí hay varias verdades que quiero desglosar. Primero, se tocará la trompeta en la ciudad y no alborotarán el pueblo. O sea, en otras palabras, Dios alerta. Dios da una alerta. Tiene misericordia a Él. Por ley, Él dice: voy a erradicar una ciudad, voy a erradicar una persona, va a caer la muerte sobre alguien. Y eso por ley. Pero por gracia, oye lo que hace el Señor. No hace nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Yo pregunto si es que eso ya hoy no es real. Yo pregunto si el don de profecía no existe. ¿Qué habrá pasado con lugares que han recibido condenas totalmente? Lugares donde ha habido gente que ha profetizado y ha hablado de parte de Dios. Recuerdo aquel día que hubo una matanza en Estados Unidos en una fiesta. Muchísimos muertos hace pocos años. Y un profeta norteamericano estaba en la puerta mientras la gente pasaba y decía: viene muerte, arrepiéntanse, la ira de Dios viene. Y todo eso, y la gente se burlaba y lo echaba a un lado, y seguía él vociferando, y unas horas después estaba muchísima gente muerta. Conocemos personas que fueron a ciudades que iban a ser barridas por inundaciones y no se arrepintió la gente, y así mismo pasó. Conocemos personas que Dios le habló de manera directa. Yo fui testigo de una mujer de Dios, una pastora que la conozco. Esa mujer no es de esos que condenan así por así, no habla así por así. Y desde el púlpito en esa iglesia
le habló y yo fui testigo y le dijo a una persona: no puedes, mira mi querido, no te vayas, porque yo siento que hay muerte, sobre ti, por favor no te vayas. Y él no hizo caso y salió, y cuando estaba llegando a su casa, así mismo quedó asesinado. Todo lo que usted sabe de gente que Dios lo ha usado, ha sido cuando Dios lo ha usado, ha sido por revelación del Espíritu Santo. Así que dígale al Señor: Señor, yo quiero ser usado y no manipular, sino ser usado por el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu le está diciendo al Señor: por gracia no haré nada sin que revele ese secreto a mis siervos los profetas. Y cuando dice el verso 8: si el león ruge, ¿a quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En otras palabras, si Dios dice una palabra dura, atención, que lo mencionabas ahorita, Richard, si Dios dice que dé una palabra dura, si Dios lo advirtió, hágalo aunque la gente no la crea o no la entienda. ¿Se entendió? Si Dios me dice que le dé una palabra dura, yo no le voy a pedir permiso. Yo le voy a decir: yo siento de Dios decirte esto y esto. Lo único que tiene que estar revestido en amor. Amén. Amén. Si no va a estar revestido de amor, no hagas nada. Pero no dejes de dar la palabra que Dios te haya dado, porque Dios quiere comunicarle al hombre en el 2019, 2020, 2025. Dios está usándote a ti y usándome a mí para declarar una palabra que la gente la tiene que saber, que la gente la tiene que conocer. Moisés dio una palabra que para mí realmente es contundente, y un predicador en estos días la estaba mencionando en uno de los mensajes anteriores. En Números capítulo 11 se dio una situación muy especial. Esa situación fue que Dios le dijo: Moisés se quejó: Padre, yo no puedo, esta es una carga muy fuerte, no la puedo llevar solo. Y entonces Dios le dijo: reúneme 70, llévalos al templo, yo descenderé allí contigo y a la puerta del tabernáculo, y esperen allí, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás santificado. En otras palabras, Dios le dice: está bien, yo voy a poner del espíritu de Dios. Pero oye bien, eran acciones limitadas, eran cosas temporales, eran cuestiones limitadas. Pero esos hombres fueron llenos de Dios y ellos comenzaron a profetizar tal y como Dios le dijo que iba a suceder. Pero ¿qué pasa? Que dos de los muchachos, Eldad y Meldad, no vinieron a la puerta del tabernáculo, se quedaron en el campamento. Y entonces de repente allá donde ellos estaban en el campamento, también comenzaron a profetizar y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Josué, que era un hombre entendido, pero todavía le faltaba visión y preparación, dijo: profeta, Moisés, impide que eso esté pasando. ¿Y qué dijo Moisés? Y ese celo que tú tienes, ¿por qué tanto celo de mí? ¿Cuál es el problema? Y entonces, oye lo que le dijo: oh, glorificado sea el nombre del Señor. Cuando Josué está nervioso por lo que está pasando, Moisés entonces le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo tomo esa palabra para mí, para esta casa. Ojalá toda la iglesia de la cristianización, templo del Espíritu Santo, fuese profeta, profetiza, y que Dios ponga su espíritu sobre ellos. Yo quiero declarar esa palabra, que ojalá a partir de hoy, más que nunca antes, el Espíritu Santo venga sobre esta casa y los hombres y mujeres profeticen y que Dios derrame su espíritu sobre ellos. Yo quiero que tú lo proclames. Yo quiero que tú lo proclames en primera persona.
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Dígale, ojalá yo ser profeta. Ojalá yo ser profeta, profetiza, y que Jehová ponga su espíritu sobre mí. No puede declarar, vamos, como que lo cree. Ojalá Dios me use en profecía y que el espíritu de Jehová venga sobre mí. Estoy pidiéndole al Señor que derrame los dones del Espíritu Santo sobre esta casa. Conmigo el primero. Dígalo también. Yo el primero. Yo el primero. Y que le dé libertad al Espíritu para todo lo que Él quiera hacer. Yo no quiero hacer lo que Dios no quiere, pero donde Dios me quiera meter, yo estoy dispuesto a meterme. Donde quiera que Dios me quiera meter. Eddie fue testigo de una palabra que me dieron en Barahona. Ay, Dios mío, la anoté. ¿Dónde fue que la anoté? Una palabra sobre la fe. Pero esa palabra le decía al Señor a un hombre: mañana viene el contralor. Así fue, Eddie. El contralor de la fe. Por la palabra de Dios. Dios le dijo a un hombre de la iglesia que estaba ahí, que se soñó el día anterior. Veía, no me veía a mí, pero veía a un hombre, un sacerdote, y le decía al Señor: mañana viene a tu casa, a esta iglesia, a la iglesia, el contralor de la fe por la palabra de Dios. Óyete, yo me quedé asombrado. Yo me quedé asombrado porque yo lo reté. Yo no sé cómo Dios, por qué Dios dijo eso, pero si es por creer en cosas grandes, entonces yo lo acepto, entonces yo lo creo. Nadie te haga limitar. Si Dios te dice que tú recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo y me serás testigo, no limites a Dios. Dile: Señor, ¿en qué me quieres usar? Yo lo creo. Si crees que me puedes usar en profecía, yo lo creo. El que no crea, haya él, está en la iglesia equivocada. Pero aquí en esta casa, yo lo creo. Puedo ser usado en sanidad. ¿Cuántos dicen? Yo lo creo. Puedo ser usado en echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos pueden decir: yo quiero ser usado en hablar lenguas? ¿Cuántos pueden decir: yo quiero ser usado en discernimiento del espíritu? Aleluya. Cuando ese hombre me dijo eso, la verdad que yo me quedé asombrado, pero yo reté a esos hermanos y eso provocó un mayor entusiasmo cuando yo di el segundo día la palabra, porque él me lo dijo en sábado y al otro día me tocaba volver a predicar. Ahora es que yo estaba más como que Dios me dijo: te estoy apoyando, dale que tú vas a dar un honrón. Y cuando yo comencé a dar esa palabra, aleluya, eso provocó un despertar en esos hermanos que están cada día más convencidos de que Jehová el Señor los puso en ese lugar. Amados, fe es creer que sin tener dinero podemos lanzar objetivos para alcanzar grandes sueños. Fe es creer que podemos derribar esa pared y le dimos 4, 10, 20 macetazos la semana, hace 2 o 3 semanas. Sin tener dinero creemos que Dios se va a glorificar en esto porque nosotros vamos a tener actividades grandiosas en espacio pequeño. Necesitamos un local amplio. Creer que podemos lograrlo aún teniendo deuda y aún no teniendo el inicial con que hacer eso. Pero fe es creer. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. Fe es creer que se va a sanar la persona aunque no se sane. No es asunto tuyo. Fe es creer que se va a sanar. Creer que se va a echar fuera el demonio aunque aún no vea lo que tú estás pidiendo. Pero si tú te llevas de eso, entonces no harías nada. Fe es creer que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y el profeta, la profetisa de Dios, reconoce eso y se prepara para que Dios lo use. Dígale al Señor: tengo mi corazón preparado para ser usado en cosas extraordinarias. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
Parece que Josué tenía celos, no estaba entendiendo. Pero qué interesante que hoy en día mucha gente está haciendo eso, tratando de impedir los dones del Espíritu sobre las personas. Pero resulta que esos dones del Espíritu fueron anunciados por el Señor en el libro de Joel, y que Hechos también lo recoge. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Resulta que Joel capítulo 2 parcialmente se cumple en Hechos capítulo 2. ¿Cómo parcialmente? Ustedes se pueden dar cuenta que no estaba todo cumplido de Hechos de Joel 2, y que en Hechos 2 vino el Espíritu sobre los que estaban allí. Lo que Joel 2 habla es mucho más que lo que se vio en ese aposento alto. El seguimiento de este mensaje me va a llevar luego, la semana que viene, a hablar del mover del Espíritu de acuerdo a Joel 2 o Hechos 2. Ahora solo lo puedo pasar de rápido. Entonces, porque Pedro dijo que lo que estaba sucediendo allí no era más que lo que Dios había dicho que se iba a producir. Y Hechos 2, 17 es donde Pablo se refiere de manera directa: de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, en el Antiguo Testamento el espíritu venía de manera limitada sobre algunos y por un tiempo específico. Pero Dios fue que determinó. Óigalo bien a los que están hablando embuste de que las profecías no existen. Le están diciendo mentiroso a Dios. ¿Qué dice Dios? Joel 2, luego en Hechos capítulo 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre mí, diga sobre mí, sobre mí. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oiga, si alguien dice que la profecía no es para hoy, dígale que le está diciendo mentiroso a Jehová. Porque en Joel 2, confirmado en Hechos 2, está diciendo: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Alguien lo puede declarar conmigo? Mis hijos y mis hijas profetizarán. Lo dice la palabra, no es el pastor Alberto. Borre ese pedazo. Usted no cree, usted agarra una tijera y le mocha de la Biblia suya. Pero aún lo haga, en la mía sigue ahí el pasaje. Sigue ahí el pasaje. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí lo dice. ¿Y cuáles son los postreros días? Los postreros días son desde aquel mover del Espíritu en Hechos 2 hasta la gran tribulación, hasta la época que va a haber un avivamiento y muchos van a venir a Cristo. Los postreros días es hasta la etapa de la gran tribulación, porque ahí se va a mover un avivamiento tremendo. Derramaré espíritu de gracia y oración y mirarán a mí. En la época de la gran tribulación, mucha gente va a recibir a Cristo porque va a estar convencido, no solo por librarse de la muerte, porque dice la Biblia que aún muchos se endurecerán y no creerán, pero muchos van a ver que todo lo que se ha dicho se ha cumplido y va a haber un avivamiento, sobre todo en la nación de Israel, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de oración, y el pueblo de Israel se va a arrepentir. La persecución que se va a desatar va a provocar que ellos se arrepientan y digan verdaderamente, Zacarías, ustedes me han oído hablar de eso, lo dice claro: y mirarán a mí de cada tribu, y lo menciona, de la tribu se lamentarán por lo que hemos hecho, y el pueblo se arrepentirá de haber crucificado a Cristo. Israel la va a pagar caro, pero va a haber un avivamiento, y los postreros días se refiere a eso. Pero cuando usted analiza lo que pasó en el libro de los Hechos 2, fue limitado. Ahí habían 120 o quién sabe cuántos más. Estaban los que estaban ahí, luego los que vinieron. ¿Y acaso Joel? Y es para eso nada más. Tú tienes que preguntarte, Señor,
Y ese chin es lo de Joel 2. ¿Que ustedes me entienden? Y será ese chin solamente lo de Joel 2. Los que estaban allá y yo que no estaba. Entonces aquí está diciendo claramente que Joel 2 se cumplió en parte, pero ahora Joel 2 se cumple en esta casa, porque mis hijos derramará el Espíritu de Dios sobre ellos. Ustedes son nuestros hijos. Ustedes son nuestros hijos. Y sobre mis hijos son ustedes. El Señor derramará de su espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, o otra palabra, te confirmo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, etcétera. Luego se refiere ahí a la etapa final. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Viene el día de Jehová. En otras palabras, hay un avivamiento grande que se tiene que producir antes y durante la gran tribulación. Pero en este momento ese avivamiento es real sobre los jóvenes de esta iglesia, que se tiene que derramar el Espíritu Santo. Sobre las mujeres en esta casa, que se tiene que derramar, díganlo. Sobre los hombres de esta casa, que se tiene que derramar. Que van a ver los ancianos y los jóvenes, sueños, visiones, profetizarán. Decláralo, mis hijos profetizarán. Dicho ahí, arránquele el pasaje o deje de hablar disparate, porque ahí lo dice claramente. Pero cuando tú te vas al libro de Hebreos capítulo 1, entonces ahí viene ese pasaje del cual leí inicialmente. Dice la Biblia, y este pasaje es utilizado por muchos como una demostración de que los profetas hoy no existen. Porque ahí dice algo interesante, que es muy importante que tú lo tomes en cuenta para que sepas contrarrestar ese error. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso lo toman queriendo decir, ¿lo ven? Dios habló por profetas en otro tiempo a través de leyes, a través de estatutos, a través de profetas de Dios, a través de mucha gente, jueces, de reyes. Dios habló de diversas maneras, pero ahora nos habla por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Correcto. Ahora pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Entonces la gente dice, ¿te das cuenta? Ahí está. No se necesitan los profetas hoy, porque sencillamente con Cristo el ministerio profético se acabó. Ya ahí mismo están hablando mentira. ¿Por qué? Porque luego el apóstol Pablo va y en Efesios 4:11 da una declaración que hay que entenderla, hay que leerla minuciosamente para ver si acaso yo me equivoqué, porque posiblemente ahí debe decir que ya los dones proféticos se acabaron. Vamos a ver, porque si ellos tienen una base así, debe haber alguna base bíblica. Vamos a ver si es esta. Dice Efesios 4:11. Ahora, quiero enfatizar antes de eso. Ahora la concentración mía no está en Isaías, ni en Juan el Bautista, ni en Jeremías. Ahora mi atención está concentrada ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. ¿Quién es el profeta, el sacerdote, el juez, el rey, el que reúne todos los ministerios? Cristo. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Cristo preparó a sus discípulos y le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Arabia
harán cosas, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice porque yo me voy. No hay un amén fuerte, como que no lo creen. En otras palabras, lo que yo hice queda corto con lo que ustedes van a hacer. Porque ustedes van a recibir poder. Ustedes van a recibir poder. Y enseñó a los discípulos y les fue enseñando: hagan como yo hago. Y ellos comenzaron a hacer cosas. Inicialmente les fallaron, echaron fuera demonios y no pudieron. Cristo les instruyó sobre cómo podían hacerlo. Pero luego que Cristo se fue, les envió el Espíritu Santo, dando cumplimiento parcial a Joel capítulo 2. En otras palabras, a Cristo no lo ponga diciendo que los dones de profecía se acabaron, porque no lo va a encontrar en ningún lado. No lo va a encontrar. Dígame dónde que dice que el don de la profecía y del apostolado se acabó. Por favor, alguien que me saque de esta duda. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo que Cristo hizo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. Si ya esos dones no existen, es porque los santos están perfeccionados. Si alguien está perfeccionado, me hace el favor de levantar la mano si ya terminó su perfeccionamiento, para que sea el pastor desde ahora. Porque yo bajé mi mano. Yo no puedo decir que estoy perfeccionado. O sea, yo estoy en el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy en el proceso. Ahí no dice que los dones de apostolado y profético no existen. Mírenlo ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta el lunes, hasta el 2019, lo dice ahí, ¿verdad? Hasta el 2020, o sea, ya la profecía no existe. No, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, ya los que dicen que los dones proféticos no existen, entonces llegaron a la unidad de la fe, a la perfección. Embuste de ellos. Vengan aquí entonces, demuéstrenme lo que ya llegamos a la perfección. Yo soy el pastor y tengo 300 faltas. Y si yo tengo 300, ustedes deben tener 3000, no sé. No hemos llegado todavía, estamos en el proceso, pero ahí no hay nada que diga, no lo dice. Usted puede, a mí no me preocupa tanto el ministerio, el término apostólico no me preocupa tanto como la profecía. Le explico. Porque aunque usted no me considere apóstol, si yo soy apóstol, yo soy apóstol. Y punto. Yo no uso el término. Es que a mí no me preocupa. Usted puede usar otro término. Arzobispo es un término. Nosotros lo usamos en el movimiento. En el movimiento de cristianización. El término arzobispo, obispo o avispa. Si usted quiere, llámelo como usted quiera. Si no le llama apóstol, si es apóstol, lo es como quiera. Es como que usted diga, usted no es pastor nada porque yo no lo pastoreé bien. Aunque usted diga que usted no es pastor, si Dios me tiene como pastor y los demás me tienen como pastor, yo sigo siendo pastor. A mí no me preocupa que sea el apostolado, si soy apóstol o no, eso no me preocupa. A mí me preocupa más y no digo que no existe el apostolado, ¿me están entendiendo? Que a mí no me preocupa tanto ese término. Pero el profeta que me va a decir que no existe. ¿Y quién fue que usó estos hombres de Dios que han estado hablando aquí? Palabras precisas, donde cada cosa que se ha dicho ha sido exactamente. ¿Quién usó entonces a un hombre para decir usted, la de la camisa roja, con el poloché que viene y de repente Dios dice, te digo tal cosa? ¿Y quién le habló a esa persona? No vaya a pensar que yo me combiné y le dije, gánate unos pesos. Tú ves, mira, a mí me contaron de una persona que Dios dijo, aquí hay una joven. ¿O no fue él que lo contó aquí? No recuerdo. Fue el hermano de la romana, no recuerdo.
que Dios le dijo, él me lo contó en privado, hay una persona que está aquí y que se llama tal. Nadie la conocía, así que ella se hizo el loco y no pasó. Tiene que pasar porque esto y esto. Y la persona no pasaba. Y él decía, wow, Padre, pero entonces estoy quedando en vergüenza. ¿Está o no está? Y el Señor le dijo, baja, cuenta 5 filas de asiento de atrás para adelante y cuenta 4 personas, y esa es. Y él se fue allá, contó 1, 2, 3, 4. En la 4ª fila, entonces cuenta 1, 2, 3, 4 y le dijo, tú. ¿Quién usó a esa persona? Ronnie Oliveira está en el bajo techo del complejo deportivo. Ve un letrero que dice círculo de oración. Muchos de ustedes estaban ahí. Yo fui testigo porque esa noche yo estaba ahí. Y él ve un letrero y dice, wow, hay un letrero, veo un círculo de oración. Inmediatamente yo pensé en doña Miriam, que estaba viva. Pensé en mi cuñado Perkins. No, yo pensé en doña Miriam, básicamente. Pero obviamente Perkins es su hijo, hermano de Loida. Y este hombre viene con ese letrero como si fuera en la mano. No era literal, obviamente. Y viene buscando a quién le coloque ese letrero. Él conoce a Loida, me ha visto a mí. Habíamos hablado, pero no de nada. No tiene mucho tiempo, 100 horas. No conoce a Perkins. Y Perkins se había escondido detrás porque él había un revolú. Y él se metió a escondido. Se fue para allá donde estaba la gente. Buscó al letrero, al dueño del letrero. Y le dijo, veo ese letrero sobre ti. Ese letrero círculo de oración representaba que él iba a ser pastor. Te veo pastoreando. En ese momento Perkins dice, pero yo no estoy soñando con ser pastor. Pero nosotros no nos imaginábamos que doña Miriam se iba a morir pronto. Ese día vino la palabra sobre Perkins y luego se coloca a su lado la pastora Miriam, que estaba ahí en el lugar, y lo buscó, y él y su esposa se ponen al lado. Ese era un buen momento para, si él fuera un falso profeta, poder decir unas palabras para la pastora Miriam y decir, pastora, si fuera un falso profeta diría, te veo como una mujer extraordinaria, y el año que viene esa iglesia, y te veo. No, lo único que él hizo fue despedirla. Ese día nosotros entendimos que doña Miriam se iba pronto. Y ese día él dijo, tú eres una generala. Yo debí poner el video, prometo ponérselo en el próximo mensaje. Y él ese día despide a doña Miriam diciendo, tú eres una generala. Y todo lo que habla es de la victoria que ha obtenido hasta ahora. No le dio ni una sola palabra futura. Y a Perkins le dio la palabra futura de que él sería el pastor. Y ahí a 4 casos de aquí tú encuentras círculos de oración donde ahora Perkins está pastoreando juntamente con su esposa. ¿Quién usó a Ronnie Oliveira en el estadio para decir que la estrella mayor brillaría sobre la estrella menor? ¿Quién? Díganmelo ustedes. El Espíritu Santo. ¿Quién usó a Ronnie? El mismo predicador, es el mismo que habló de la estrella. ¿Quién usó para decir que este Perkins sería el pastor de esa iglesia? El Espíritu Santo. Por eso, cuando alguien te está diciendo que no cree en los dones del Espíritu, sobre todo en el don de profecía, tienes que decirle, mira a ver, pasa revista, porque lo que en la iglesia de la cristianización está sucediendo me da la sospecha leve de que estás equivocado. Porque yo no puedo ser de parte de Dios un hombre que dé una palabra y que se cumpla a precisión si Dios no me ha dicho de manera humana. Si algo pues no fue por humanidad, sino por el Espíritu, entonces en otras palabras, hay gente que ha dicho lo que usted habló exactamente era para mí y yo he sido ministrado. Pues sepa que yo no lo hice de manera humana. No fue que el marido le habló para que yo hablara de usted. Que hay personas que lo han dicho, le contaron la vida al pastor para que él lo hablara en el mensaje. No fue eso. Le informo que no. Le informo que en realidad lo que ha producido es
que el Espíritu del Señor nos usa como Él quiere, porque da los dones de acuerdo a como Él quiere y en la proporción que Él quiere. Finalmente, tenemos que volver a seguir con Pablo, porque Pablo habla de los dones del Espíritu, tanto en Primera de Corintios como también en Romanos. Pero en el libro de Corintios, oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 14, primero capítulo 13. Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ahí está. Ahí está. Las profecías se acabarán. ¿Cuántos dicen amén? Carrizo, pero debieron preguntar, que darse cuenta que hay una trampa. Véanlo ahí. Por Dios. No me respondan todo a mí. Ustedes no me vieron que hay una trampa. Pregunto de nuevo. Las profecías se acabarán. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay 2 o 3 que se atreven a decir amén. Déjame decirlo otra vez. Las profecías se acabarán. ¿Cuántos dicen amén? Eso mismo, háganme quedar en ridículo. Lean lo que dice más allá. Lean lo que dice más allá. ¿Se acabará la profecía? Seguro que de ese versículo. Ay, ahora entiendo de ese versículo que se basan. Ay, ya lo entiendo. Vamos a ver. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Por ahí está. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto. Pero ahora entiendo. Las profecías se acabarán cuando venga lo perfecto. En parte conocemos, en parte profeticemos. Dice Pablo que ahora vemos como por espejo, pero luego le veremos tal como Él es. Pero ahora yo entiendo. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En otra palabra, las profecías se acabarán, claro, porque cuando Cristo venga en su segunda venida y cuando Cristo esté en medio de nosotros, ¿para qué vamos a dar profecía? ¿Para qué vamos a hablar en lengua? Explícame eso. ¿Qué sentido tiene profecía si hablar en lenguas? Ahí lo dice. Oye, ¿cuándo que se acabará la profecía? Para que se lo diga a cualquiera que te diga lo contrario. Explícame que ahí se termina la profecía y el don apostólico. Explícamelo. ¿Cuándo se acaban? Cuando venga lo perfecto. Por un lado, Pablo dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y después dice, cuando ya estén perfeccionados. ¿O estoy tan perdido yo? Estoy tan equivocado. La gente que no se está escuchando y que piensa lo contrario. Yo estoy tan equivocado. Sáqueme de terror entonces. ¿Cuándo es que las profecías se acabarán? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Cristo en las nubes de los cielos y haciendo un reinado de 1000 años en medio de nosotros. Ahí para que yo tengo que dar profecía y hablar lengua. Dios sabrá lo que hará conmigo, pero estas cosas son para ahora. Las profecías son para el 2019 y tú eres un profeta que Dios va a usar para dar palabra en esta ciudad. Me gustó la mano de Tony levantada. Me gustaron esas manos de Gustavo levantada. Tú eres el hombre de Dios que va a ser levantado. La mujer de Dios que va a ser levantada. Para dar esa palabra profética. ¿Y sabe de dónde? Desde esta iglesia menospreciada por las prendas, por unos benditos aretes y por un pantalón de alguna mujer. Desde esta iglesia despreciada por gente que no considera que somos de Dios. Desde esta iglesia por un pastor desacatado con los dones del Espíritu. Desde esta iglesia se desata un mover del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Desde esta casa creo que tú puedes ser más usado que yo, aunque soy la autoridad máxima en la iglesia. Ese pastor te dice que te deje de estar esperando que yo llegue para echar fuera demonios. Que Dios te usa a ti. Que te deje de esperar que las hermanas como Brunilda aparezcan para sanidad. Que Dios te usa a ti.
Si estoy equivocado, entonces posiblemente esta no sea su iglesia y debe seguir estudiando o irse a otra. Yo creo en su palabra, como dice Dani Berrío. Wow, me acordé de esa canción. Yo creo en su palabra y esta iglesia también cree. Creo en los dones del Espíritu, con libertad, sin coacción, sin límite, porque lo dice claro. Y Pablo luego en Corintios, en el mismo Corintios, pero el 14, hace un énfasis en la profecía. Óigalo bien. Pablo habla la semana pasada. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo representa la última etapa de las enseñanzas del Señor en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el apóstol Pablo da las últimas cosas que la iglesia debe saber, aparte del Apocalipsis. En otras palabras, Cristo usa a Pablo para revelar las últimas cosas que necesito que sepan, porque yo no me van a entender. Se las va a contar otro. El Espíritu vendrá y tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, ¿qué es lo último que dice la Biblia? Aparte de Apocalipsis. ¿Qué es lo último que dice la Biblia? ¿Quién es que habla? ¿Quién es que da las últimas pautas para la iglesia primitiva? Pablo, Santiago, Pedro. Entonces, Pablo se enfatiza tanto en los dones de profecía que yo supongo que los que dicen que la profecía no existe deben haberle cortado esa página del capítulo 14 de Corintios. Seguro, porque cuando tú lo lees tú te das cuenta de que hay un error en ellos. Dice, 1 Corintios 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ay, ¿es verdad que la borraron de ahí esa página? ¿O su Biblia dice otra cosa? Seguid y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está diciendo, no está menospreciando el hablar en lengua, claro que no. Está diciendo que el hablar en lengua es importante, sobre todo para la iglesia. ¿Lo vieron ahí? El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, está ministrando a la iglesia y está hablando a Dios y se edifica para sí mismo. Entonces le está poniendo que el don de profecía es mayor que el don de lenguas. ¿Lo entendieron? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta da la palabra profética. No tiene que ser un discernimiento de que algo va a pasar, poder señalar algo futuro. No tiene que ser eso. No está diciendo eso. El profeta levanta la voz de parte de Dios para edificación, exhortación y consolación. En este momento yo no estoy diciendo que usted va a recibir un carro y una nevera, ni un vuelo, ni nada. Pero yo soy profeta, estoy hablando la palabra de Dios, estoy profetizando sobre ustedes. Dicho sea de paso, este hombre de Dios ha sido usado en muchas ocasiones para mandar lluvia cuando ha estado haciendo falta y detener la lluvia cuando ha hecho falta. Ayer oraba yo en la radio a las 8:30 y a las 9:30 ya estaba lloviendo sobre la ciudad. Loida me llamó y Ruth porque estaban en Baní. Que la lluvia, pastor, deje de orar. Porque yo oraba y decía, Señor, manda lluvia sobre nuestra nación. Y decía, no estoy conforme. Ayer llovió, pero no me salgas con eso. Eso no es lo que yo quiero. Yo estoy pidiendo al Señor que llueva torrencialmente sobre nuestra ciudad y sobre todo la región norte, nordeste y el sur. Y en el sur, ayer comenzó a caer tanta agua que Loida se pidió. Ruth me llamó y dijo, pastor, deje de orar que tenemos que llegar y no sabemos cómo vamos a llegar. Estoy pidiéndole al Señor que llueva. ¿Cuántos dicen conmigo, Señor, que llueva? Que llueva sobre la ciudad.
hemos sabido orar y hemos dicho, como usted recuerda, queremos lluvia hoy. Ese día nos fuimos secos los que estaban acá, pero los que nos quedamos hasta último nos dio brega a salir porque ese mismo día comenzó a llover. Iglesia, yo creo en la palabra profética. Yo creo que si tú le dices, sol, detente en Gabaón, se produce. Si ese es el contralor que me dijo el hermano de Barahona, entonces aquí está el contralor de la fe. Yo quiero que usted se ponga de acuerdo conmigo. Levante una oración breve. Dígale, Señor, esta semana queremos lluvias torrenciales sobre las regiones que están padeciendo más. No necesariamente San Pedro. Aquí no hay tanta carestía de agua. En las regiones donde más lluvia hace falta, línea noroeste, norte y el sur. ¿Cuántos dicen amén? Pídale, 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 Señor. Manifiesta tu gloria sobre esos lugares. El que habla en lengua, verso 4. En lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis. El que dice que los dones proféticos no son para ahora, no ha leído eso. O lo tiene con un término diferente, o lo arrancó de la Biblia. Cuando alguien le salga con eso, usted dice, mire, yo no sé qué es lo que dice aquí, porque Pablo está haciendo tanto énfasis en que profeticéis por encima de las lenguas, sin menospreciar las lenguas. ¿Se entendió? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y luego, y ahora si termino con estos versos, en el mismo capítulo 14, va al 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Está claro. Oye, es un maestro, no soy yo. Acuérdense que Pablo, el maestro de maestros, aquí está. El maestro de maestros es Jesucristo, pero después de Jesucristo, Pablo. Las lenguas son por señal, es una señal de la presencia del, no la única señal de la presencia del Espíritu Santo, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, no aprovecha todo. Hablando en lengua todo el mundo, no aprovecha. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Si todos profetizan, ¿qué dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y Dios derramara su espíritu sobre ellos. Amén. Y oye eso, lo oculto de su corazón, se hace manifiesto. Hay base para que un profeta diga, tú estás en pecado, no deberías hacerlo avergonzar públicamente, pero hay base para que un profeta diga, tú estás en pecado o tú serás usado. ¿Hay base? Pregunto, ¿hay base bíblica o no? ¿Qué dice aquí? Lo oculto de su corazón. ¿De quién? Lo oculto del profeta, lo que no se ve a la vista simple. Por eso yo le decía ahorita, testifíqueme cosas que no sean simples. Cosas que no se ven a simple vista. Lo oculto de su corazón, lo que está oculto para el profeta. Atención, Richard. Lo que está oculto de el profeta se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Hay base o no?
a una hermana que Dios usa tremendamente. La hermana Clara. No sé qué pastor, pero la hermana Clara es una mujer que Dios usa tremendamente. Yo la invité para grabar con ella alguna intervención en radio, pero ella no me quiso oír, sino que vino para acá. Y la pasada semana, ahora el fin de semana, vino con nosotros y nos visitó a la casa y estuvo orando con nosotros. Y ahí confirmó un montón de cosas y varias cosas, y Dios le fue hablando, y yo grabé parte de eso, de lo que Dios había hablado. Y esa mujer es una muy usada por parte de Dios. A mí me ha pasado con ella lo siguiente: como a mí me gusta buscar personas para que otros oren, yo le he llamado personas estando en la iglesia y le he dicho: mira, hermana Clara, necesito que ore por Rosita. Y cuando ya le presento a Rosita, y yo le voy a decir: quiero que ore por ella, porque ella me quita la palabra de la boca y dice: sí, porque Rosita se fue de la iglesia cuando no, o porque Rosita se... Y me quita la palabra de la boca en cosas que yo sé que son así. Yo pregunto: ¿quién está usando a la hermana Clara para eso? ¿Quién la está usando? Entonces, en una iglesia le dijeron: yo no quiero brujas aquí. El Señor reprenda al diablo. Le dijeron: yo no quiero brujas en la iglesia. No sé qué pastor lo hizo, pero yo sí sé una cosa: aquí yo no quiero brujas, pero yo sí quiero que aquí el Señor te use con libertad, y tiene nuestro apoyo para ser usado con libertad. Aquí estoy declarando que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre nosotros. Iglesia, ponte de pie en esta hora.